Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria, un espacio periodístico donde fomentamos los diálogos y saberes del campo. Saludos amigos de Travesía Agropecuaria, sean bienvenidos una vez más a este espacio periodístico que les ofrecemos a través de Canal de los Llanos. Hoy, como pueden ver, nuestro programa va a tratar sobre el tema de avicultura y por eso hemos invitado de nuevo a este programa al doctor Germán Sastre, que es médico veterinario, zootecnista y especialista con una vasta experiencia en este tema de avicultura. Bueno, Germán, ¿en dónde estamos? Estamos en Cumaral, en el municipio de Cumaral, vía San Nicolás, a Hacienda La Frontera, se puede decir. La finca se llama La Frontera. Entonces aquí tenemos un proyecto de gallinas peruanas para ceba y para huevo fértil, para reproducir la especie de la gallina peruana. Ese es el proyecto que está aquí encaminado hace ya unos meses. Bueno, hace un tiempo estuvimos hablando del pollo criollo peruano, gallina peruana. ¿Nos recuerda el origen de esta línea de gallinas, por favor? Esta gallina es una gallina en sí americana. Es una gran variedad de fenotipos de gallinas campesinas, criollas, ¿sí? Pero mejorada genéticamente por los norteamericanos. En sí, a ellos le llaman el COA, ¿sí? Pero los peruanos fueron los primeros que importaron esto a Latinoamérica, este tipo de animales a Latinoamérica, y ellos le pusieron el nombre de gallina peruana, de criolla peruana mejorada. Bueno, y cuando hablamos de mejorada, estamos hablando de que más postura, más rápido desarrollo muscular, etcétera, etcétera. Más que todo lo hicieron fue mejorando la parte de peso, de carne, ¿no? Pero cuando uno las trata a estos animales con programas de alimentación tipo postura comercial, entonces estos animales divinamente llegan a producciones del 87%. Este lote de gallinas que vemos aquí llegó al 87% de postura, ¿sí? En el pico fue el 87% y estuvo en las 30 semanas en el 87%. ¿Sí? O sea que es un mito de que en verdad la gallina criolla como tal no llega a esos niveles de producción, ¿sí? Ese es un mito. Eso depende de la programación de alimento que usted le dé a los animales. Porque si usted solo le da rebusque de patio, pues, ¿qué va a esperar? Nada, no. Estos animales tienen 110 gramos de concentrado al día repartidos la mitad por la mañana, a 7 de la mañana, y la otra mitad a las 4 de la tarde. Tiene un programa de luz con un temporizador, donde la luz se les prende a las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche y vuelve y se prende a las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana, donde se apaga. Ese es el programa de luz que tiene esta gallina. Entonces estas gallinas producen el huevo común y corriente como si fuera una gallina de tipo comercial. Una cosa muy importante, ¿no? Una cosa muy importante es la iluminación, la luz solar, para que las gallinas tengan una exitosa postura. Sí, señor. Sí, claro, el fotoperiodo es importantísimo porque el primer haz de luz que llega al ojo de la gallina está estimulando la postura, se puede decir, la ovulación. En el gallo está estimulando el cantar y la monta también, ¿sí? Entonces es muy importante la luz, por eso nosotros montamos aquí un programa de luz y la gallina entró rápidamente en producción. Esta gallina fue comprada de 3 semanas de edad, El dueño las compró porque quería tener unas gallinas y pues
compró peruana. Entonces él no sabía nada de esto y buscó asesoramiento en mi persona, y entonces estas gallinas a él no le querían entrar en producción, pero entonces yo instauré un programa de luz y un programa de alimentación con concentrado como tal, y las gallinas divinamente entraron a producción a las 22 semanas. Es importante tenerles el alimento concentrado específico para postura, ¿no? Sí, claro. Mucha gente se da al mito de que con el solo patio y con el solo maíz la gallina entra en postura, pero no es así, ¿verdad? No, se demora mucho en producir un huevo, no son eficientes, ¿sí? Se busca es que sea eficiente con una comida concentrada, que de todas maneras los concentrados de hoy en día traen el maíz ahí, ¿sí? Son hechos a base de maíz, torta de soya, ¿sí? Entonces la gente, pues no sé por qué le revuelve maíz a un concentrado, o les echan solo maíz que no tiene sino el 8% de proteína. Una gallina necesita 19% de proteína cruda para poner un huevo. Y si no llena ese requerimiento, pues ese día no pone el huevo. Hasta que llene el requerimiento proteínico y de calorías, de energía, ella pone el huevo. Entonces necesita entre 280 a 320 calorías, ¿sí?, para poner ese huevo. Entonces, si no llena esos requerimientos, no. Y si la dieta está desbalanceada y tiene demasiada energía, pues las gallinas se engordan y también baja la producción, porque una gallina gorda, pues por lo general no pone. Hay un mito alrededor. ¿Cuánto tiempo, cuál es la vida útil, o digamos el tiempo de postura de una gallina criolla peruana? No, una gallina criolla puede tener dos periodos de producción, o sea, 2 años, ¿sí? Bien, lo que pasa es que a nivel de las líneas comerciales, los grandes industriales del huevo no dejan una gallina para segundo periodo de producción. A veces hacen mudas forzadas, que hay una técnica de muda forzada para arranque nuevamente y rejuvenecer ovario, para seguir la producción ya con un huevo de mejor tamaño. Pero estas producciones no duran sino por ahí unos 6-7 meses y pare de contar. Pero ¿sí? Nuestra gallina criolla peruana tiene una vida útil de 2 años en postura. Las gallinas de línea comercial también tienen los mismos periodos de producción. Lo que pasa es que el productor industrial, el productor de huevo como tal industrial, no las deja, ¿sí? Pero una gallina pone hasta 3 años, ¿sí? No hay problema. Lo que pasa es que a nivel de industrial las matan temprano, ¿no? Cambian los lotes temprano, ¿sí? Al año ya las están estirando el pescuezo, ¿no? Se puede decir. Pero muchos las dejan hasta que tengan 90 semanas de edad, ¿no? Bueno, aquí vemos que aquí solamente es el alimento. ¿Cómo me dijo que se llamaba el alimento? El alimento es un prepico 100. Prepico 100. Ustedes de ahí en adelante no suplementan. Es No. únicamente lo que la gallina se suplementa en pastoreo. Lo que se suplemente aquí a nivel de pastoreo nomás. Aquí no echamos verduras, aquí no echamos nada. Lo que Bore, ni encuentren, nada de nada. Lo que ellos encuentren. Hay un mito alrededor que tiene la gente del campo, el pequeño productor más que todo, que justifica que el alimento concentrado de las multinacionales, el alimento de marca, trae mucho químico, trae insumos que son perjudiciales para el ser humano. Digamos, esos químicos, esos aditamentos que le echan al concentrado. ¿Eso es cierto, doctor? No, eso por lo general, mire, un antihongos, ¿sí?, que por lo general lo usan, es un ácido orgánico que es normal en los organismos. Es un ácido orgánico como el ácido propiónico, para inhibir el desarrollo de hongos en los cereales, ¿sí? Eso no es dañino para el organismo, es un ácido de tipo orgánico, ¿sí? De resto es maíz, torta de soya y de pronto una harina de arroz o una granza de arroz, ¿sí? Y pare de contar, ¿sí? El aditivo que se echa más que todo es un núcleo, que son unas vitaminas y unos minerales que también van incluidos dentro del concentrado, ¿sí? Pero son vitaminas dentro de lo normal, ¿sí? Los requerimientos de vitaminas que necesita el ave para poner el huevo, y los requerimientos de minerales como el calcio, el fósforo y el magnesio, que son necesarios para que la gallina forme ese cascarón de huevo, o si no, pone los huevos también en tela. Entonces, es un mito que un concentrado traiga cosas, pues, que vayan a dañar la salud de los humanos, ¿no?
O si no, la gente no estuviera consumiendo huevos de tipo comercial donde se alimentan las gallinas con solo concentrado. Pero si usted quiere ser eficiente con gallinas campesinas, póngalas a comer concentrado balanceado del 17%, una comida prepico, fácilmente que tiene el 17% de proteína, le da 110 gramos, ahí cubre las necesidades de proteína cruda, 19 gramos y fácilmente la gallina le está produciendo día a día el huevo. Un pequeño avicultor, un mediano avicultor puede preparar su alimento o preferiblemente por tema de costos y trabajo es mejor que lo compre ya en un distribuidor autorizado, concentrado de marca. Sí, lo que sucede es que depende del tamaño del proyecto, ¿cierto? Porque un pequeño, pues, ¿para qué se pone en hacer ese tipo de inversión de un molino para moler el maíz y comprar materias primas al por menor, digámoslo así, le sale más costoso que a un avicultor? La mezcla, ¿sí? Aunque una mezcla a nivel artesanal se hace con una pala, eso no hay problema porque inclusive yo lo he hecho y las gallinas comen y rinden lo mismo que con una comida peletizada, ¿no? Pero no se justifica hacer ese tipo de... El transporte, los fletes, la consecución de la torta de soya, que no es fácil, ¿sí? Usted en ninguna parte consigue que le vendan un bulto de torta de soya así tan fácil, ¿sí? Le venden toneladas, y entonces ahí es donde está el freno para producir su misma comida. Pero hay gente que la hace, y la hace empíricamente, pero no saca costos de eso, ¿sí? Tampoco de producción. Nunca sacan costo, comida, huevo producido, ¿sí? Ellos sacan costo de comida, pero no con relación al huevo producido, ¿sí? Se debe sacar es costo, comida, huevo producido, ¿sí? Por ejemplo, una gallina que come 110 gramos, se espera que ponga un huevo de 60 gramos, ¿sí? O sea, con 110 gramos puso un huevo de 60 gramos. ¿Cuánto le costó esos 110 gramos de comida por ese huevo producido? ¿Sí? Pero mucha gente no hace eso, únicamente se limitan a comprar materia prima, a revolver y echarle, y después es que dicen, no me da resultado. La única ventaja que tiene en sí el huevo campesino como tal es el valor agregado que tiene con relación al huevo de línea. Sí, señor. ¿Sí? Porque es un huevo que fácilmente se vende en 500, 600 pesos. Entonces, claro, se ve la ganancia. ¿Sí? Se ve la ganancia, en ningún momento pues de pronto está perdiendo dinero, menos si le da concentrado. Si le da concentrado va a ganar más porque va a tener una producción más estable, entonces pues va a ver en verdad el beneficio monetario del proyecto, ¿no? Bueno, volvamos con este proyecto. ¿Aquí cuántas gallinas tenemos? Aquí se empezó con 600 gallinas. Míreme allá. Se empezó con 600 gallinas en 2 lotes, ¿sí? De 2 edades con diferencia de 15 días uno del otro. Ya se puede decir que se emparejaron, porque ya las gallinas ya tienen 3 meses están en 3, 4 meses de postura, ¿sí? Y los índices de producción han estado por encima del 80%, entonces fácilmente paga su comida y sobra plata porque el huevo en sí es un huevo que tiene un valor agregado alto. Hablemos de las instalaciones. Bueno, fue un establo que se acondicionó para realizar este galpón, ¿no? Y tenemos también un área bastante grande al aire libre, donde ellas expresan todos sus instintos, ¿no, doctor? Sí, claro. Ellas tienen totalmente un patio grande, como han visto, ¿sí? Y nunca se les cierra la puerta del galpón. Ellas están entrando y saliendo, entran y salen. Y tienen su agua potable, tienen su programa de luz, entonces ellas ya están acondicionadas a todos esos... Es importante estos elementos que acaba usted de mencionar, reiteramos, para que la gallina tenga una buena postura, ¿no? Lo que llamamos calidad o bienestar animal, ¿no? Sí, hay un bienestar animal, entonces pues lo demás de ellos, hay un rebusque, ¿no? Hay un rebusque a nivel de patio y también les ayuda a ellas, ¿no? Pero de todas maneras siempre se le dan 110 gramos de un concentrado para postura del 17% de proteína.
Bueno, no hablamos de las líneas. Bueno, ¿qué líneas de razas podemos alcanzar a distinguir aquí? Hay unas Leghorns. Aquí hay, hay Leghorn, la blanca, hay araucana chilena, hay zarabiadas, que son Plymouth Rock Barradas americanas, hay copetona chirosa, hay mucho fenotipo aquí. Hay un Rhode Island Rep, que es un pollo colorado, como el que ven allá, un gallo colorado. ¿Sí? Entonces hay muchos fenotipos aquí, muchas líneas diferentes de tipos criollos, ¿no? Esa variedad pues hace pues imagínense. Muy diversa la especie. Muy diversa la variedad. La variedad. Y llama mucho la atención, ¿no? Claro, llama mucho la atención, ¿no? Y la rusticidad de estos animales, ¿no? Ajá, la rusticidad. Resistente a enfermedades. Sí, es más resistente a enfermedades, pero no es para abusar con relación a la calidad del agua, ¿no? Y de vez en cuando hay que hacer fumigaciones a nivel de galpón donde están ellas, porque pues ahí se va saturando los problemas bacterianos, ¿no? Sí, la cama, ¿cómo está arreglada? La cama es de cascarilla de cascarilla de arroz, y los nidos por lo general utilizamos heno, ¿no? Heno. Entonces tenemos ha habido una fumigación previa, ¿no? Sí, hay fumigaciones previas con yodóforos más que todo, ¿sí? Utilizamos más que todo yodóforos. No traten de utilizar creolina para fumigar galpones ni nada de esto, porque esos gases de creolina son muy tóxicos, producen fácilmente respiratorias en las aves. Utilicen un yodóforo, un amonio cuaternario, inclusive un cloro, ¿no? Para hacer fumigaciones siquiera 2 veces a la semana. Laven bebederos todos los días si son automáticos. Desinféctelos con un yodóforo 2 veces a la semana. Eso es sencillo. Entonces ahí van a prevenir muchos dolores de cabeza, para que no les dé el tal moquillo que llaman los campesinos, ¿no? El moquillo, los pollos que como los trato, ¿no? ¿Y el ¿sí? moquillo se traduce qué virus? Por lo general se puede decir que el 80% de las enfermedades en las aves empiezan con una respiratoria y con una secreción a nivel de ojos y nariz, ¿no? Entonces ahí está el dilema. La única ventaja es que tenemos antibióticos de amplio espectro que bien usados sacan adelante este tipo de inconvenientes, ¿no?